El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda temporada de Artículo 18. Han transcurrido 9 meses desde que el ex Contralor General de la Nación, Carlos Pollitt, renunció a su cargo después que el fiscal Carlos Baca pidiera su detención, así como el allanamiento de su oficina y domicilio. Esto sucedió después de filtrarse el audio de una conversación que tuvo Pollitt con el delator de Odebrecht, José Conceição Santos. Cuando esto ocurrió, Carlos Pollitt se encontraba fuera del país para una revisión médica. Él es ciudadano estadounidense. Actualmente reside en la ciudad de Miami y desde entonces no había hablado con la prensa. Hace unas 3 semanas estuvimos buscando sus declaraciones para que le cuente a los ecuatorianos todo lo que él conoce sobre hechos de corrupción en Ecuador y para que ejerza su derecho a defenderse públicamente de la serie de acusaciones que se han hecho en su contra. Para realizar esta entrevista nos pusimos ciertos condicionamientos, por lo que tuve que viajar 2 veces hasta la ciudad de Miami. Primero, el doctor Pollitt debía mostrarme previamente todas las evidencias y documentos de lo que iba a decir. Luego de valorar la documentación, decidiríamos si la entrevista se realizaba o no. Por nuestra parte, le permitiríamos al doctor Pollitt tener la oportunidad de defenderse y de contarle su verdad al país. Aunque no debería mencionarse, no está de más decirle a nuestros televidentes que todos los gastos de estos viajes han sido pagados en su totalidad por Canal 1. Todo lo que ustedes verán en el transcurso de la siguiente hora está evidenciado en informes de la Contraloría General del Estado, de la Secretaría Nacional de Inteligencia y de la Unidad de Análisis Financiero. Aquello que no tiene sustento documentado lo hemos descartado. Por otra parte, algunos documentos son de carácter secreto. Los hemos leído y aun cuando haremos referencia a ellos, ya que se encuentran dentro de procesos judiciales y en informes públicos, consideramos que no debemos publicarlos. Otros de carácter reservado se encuentran dentro de una investigación fiscal y aún no pueden mostrarse públicamente. Apenas sea posible legalmente hacerlo, lo haremos. He segmentado esta entrevista con el doctor Pollitt en 4 bloques. Primero, se defiende y dice quiénes estarían detrás de las acusaciones en su contra y por qué. Luego, Pollitt acusa y da nombres de funcionarios actuales y del gobierno anterior que estarían, según él, envueltos en casos de corrupción. Finalmente, el ex Contralor explica las operaciones financieras que involucran a su hijo y muestra su arrepentimiento en algunos actos que, según dice, no debió cometer. Aquí empezamos. Hay 2 acusaciones principales que pesan sobre usted en un caso de concusión. La declaración del brasileño João Conceição dos Santos, José Conceição dos Santos, y la declaración de Carlos Pareja Llanuselli. Ellos aseguran haberle entregado dinero a usted, el uno en efectivo, el otro también en un maletín. Dos Santos dice que es para que usted haya podido levantar las glosas que pesaban sobre Odebrecht para que pueda regresar a trabajar al país. Y Carlos Pareja Llanuselli no dice los motivos por los cuales supuestamente le entregó dinero. ¿Es esto cierto? ¿Recibió usted dinero de Odebrecht? ¿Recibió usted dinero de Santos o de Pareja Llanuselli? Mire, señor periodista y ciudadanos ecuatorianos, jamás, nunca recibí dinero alguno, ni del señor Carlos Pareja Llanuselli, ni de este señor Santos de Brasil. ¿Por qué lo dicen entonces? Primero, usted conoce que luego de que se revela, en el caso de Carlos Pareja, que tuve algunas visitas en la regional de Guayaquil por parte de su primo Charlie Pareja Cordero y él, donde constan las agendas en la institución, que me iba a pedir permanentemente de que los auditores lo perseguían y que no le cerraban su informe, que le hacían
a su patrimonio. Efectivamente, luego de poco tiempo, la Fiscalía reportó al equipo de auditor las cuentas que tenía Carlos Pareja en el exterior y se produjo lo que ya todos conocemos, indicios de responsabilidad penal por incrementos patrimoniales. Esa fue una investigación hecha en Contraloría por usted. En la Contraloría, en mi administración, exactamente. Todo lo que voy a hablar es en relación a mi administración. Luego de eso, se entregó ese informe, ahí vino el tema que todos conocemos, que ya no se dice nada, quién lo llamó para que se vaya, que habían llamadas telefónicas, que se iba a investigar por la Fiscalía. En nada ha quedado. No pasó nada en el país y no se conoce la verdad. Entonces comenzaron a salir los informes periódicos de la refinería de Esmeralda, que hasta el día que yo estuve sacamos más de 30 indicios de responsabilidad penal en un sinnúmero de contratos que se dieron en la refinería de Esmeralda, que de por sí le voy a adelantar algo. Ya la Fiscalía no acusó en un caso, en el caso de la empresa de Group, que tenía un indicio de responsabilidad penal donde estaban inmiscuidos la empresa fiscalizadora Worley Parsons, el representante de la empresa, los funcionarios públicos, incluido Alex Bravo y otros, y desde luego donde estaba también incluido Carlos Pareja, Yanuseli y otros más. Sin embargo, la Fiscalía acusa solo a Carlos Pareja y quita a todos los demás funcionarios e inclusive a la empresa Worley Parsons, que fue la fiscalizadora, la empresa que dirigió, diría yo, los actos de corrupción más grandes de la historia del Ecuador que se dieron en la refinería de Esmeralda, revelados en mi administración, todos y cada uno de ellos. ¿A quién se está protegiendo ahí? Aquí se protege justamente a esta empresa, porque yo le recuerdo a Carlos Vaca Mancheno, que me visitó en el despacho, que llamé al equipo de trabajo y que venía en nombre del presidente de la República, y en el despacho, en la sala de sesiones, mi equipo de trabajo, el equipo de la institución, le explicaba el por qué Worley Parsons sí estaba relacionada. Y él fue, de alguna manera, a conocer el por qué Worley Parsons sí era una empresa que no tenía, que era una empresa de mucho conocimiento y de una experiencia y de una transparencia absoluta. O sea, Carlos Vaca abogaba a favor de la empresa Parsons. Fue averiguar el señalamiento. Y yo le expliqué a él, ¿verdad? Porque venía en nombre de la Presidencia de la República, era asesor del señor Presidente Constitucional de la República, y le expliqué con mi equipo de trabajo, liderado por Flor, María y todo el equipo que estaba ahí, ¿no? Y le explicamos, y le dijimos, y él se fue con la explicación, aunque no muy contento. En cuanto a Consensado dos Santos, él asevera que le entregó dinero para levantar las glosas. Sí. Usted ya negó eso de ahí, pero usted, sin embargo, levantó las glosas. ¿Por qué levantó las glosas? Muy bien, pero antes de pasar a eso, déjeme terminar con lo de Carlos Pareja. Él señala y señalaba que me entregó dinero, que le entregó a Galo Chiriboga en su suite. Yo no, en mi vida no conocí ni la suite, ni mucho menos. Pero sí lo vi un par de veces porque nos encontrábamos en el Swiss Hotel y tomábamos café, etc. Un par de veces, no más. Y debe de estar ahí en los videos del Swiss Hotel. ¿Por qué la Fiscalía no pide los videos para ver si el señor brasilero o el señor Carlos Pareja llegaron con maletines? Imagínese usted, todo es una farsa crear. De ahí se crea primero la historia de que dan dinero en efectivo y en maletines, pero no tienen pruebas. Pero no tienen fotos, pero no tienen grabaciones, pero no tienen videos, no tienen nada. Tienen el testimonio de un brasileño. El testimonio de este señor que se asocia con su abogado. En esa época, el ministro de Defensa era Javier Ponce. El señor presidente Seguro Sucre remite un comunicado luego de que se contrató con Seguro Sucre la póliza de los aviones Cafir y todos los demás. Y entonces se cierra una contratación sobre seguros, pero a los tiempos después, una vez cerrada la contratación, le manda una comunicación a Javier Ponce y le dice que los reaseguradores internacionales, que como el país goza de un problema de seguridad, se requería 7.5 millones de dólares extras, luego de que el contrato se había cerrado, ¿no? Entonces, ¿qué hace el ministro
y su equipo, la directora jurídica, que quedó relacionada también, emiten inmediatamente el cheque y remiten 7.5 millones de dólares a Emiliano Donoso. ¿Él es el abogado de Consensado? No, perdón, Maximiliano Donoso. Entonces, esa glosa salió para el señor Maximiliano Donoso y los demás, incluido el ministro, incluido las otras autoridades, que luego le contaré que Pablo Celi eliminó a Javier Ponce de esa glosa y dejó solamente a Maximiliano Donoso y no sé si a la directora jurídica. En todo caso, ¿qué resulta? Que el señor Maximiliano Donoso resulta ser abogado del señor brasilero Consensuado Santos. Este señor Donoso, que es uno de los que se perpetró en la famosa confabulación, donde está incluido Vaca, el señor Emiliano Donoso, el señor Santos, el señor Charlie Pareja, el señor Alexis Mera, el señor Pablo Celi, etcétera, que le puedo nombrar a uno más que se me queda por ahí, que se confabularon. Yo cuando salí del Ecuador no tenía absolutamente nada, ni siquiera, hasta hoy en día he sido llamado a rendir una declaración en la Fiscalía, ni en ninguna parte. Nunca se me ha notificado a entregar una declaración personal, a pesar de que no lo puedo hacer, porque el señor fiscal, a través de la fiscal subrogante, pide con el juez, que ya lo vamos a explicar, que por el pedido de un policía se detenga a Carlos Poli. Entonces, regresando al tema del señor Santos, él dice que me ha entregado una cantidad de dinero impresionante. Y dice que los dineros que me entregaba a mí, en esas declaraciones que hace él, una y otra la va cambiando, que me entregaba entre 20.000 a 60.000 dólares cada vez que me visitaba y que por lo menos me visitaba 3 meses al mes. O sea que este señor, para entregarme esa cifra de 6 o 8, no sé cuántos millones, tenía que haberme visitado a mí 300 veces. O sea, 3 años y más para entregarme ese dinero. Imagínese usted, 300 veces, y yo a este hombre lo vi en mi vida. ¿Cuántas veces? En mi vida, 3 veces en la Contraloría, que están registrados. ¿Por qué el fiscal no fue a la Contraloría a pedir mi agenda? Ahí está en mi agenda las veces que visitaron el señor José Santos en el despacho del Contralor. ¿A qué fue Santos a la Contraloría? Y ahí saca José Santos en una de esas declaraciones que me entregaba dinero en efectivo y que no presenta una sola prueba, solamente la voz, lo que él dice. O sea, él contra mí. Pero yo en mi vida ni he recibido ni jamás le pedí un dinero ni un centavo. ¿Y el audio en que él conversa con usted? Voy allá. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Este señor en su delación dice que, ¿cómo conoció usted?, le pregunta el fiscal a Carlos Poli, al Contralor. Ah, porque un señor abogado Marchán, que ahora sabemos que es del estudio jurídico Pérez Bustamante, la Fiscalía lo convoca pues a este señor a declarar. ¿Y por qué no ha hecho público el fiscal esa declaración de este señor? Porque Consensuado Santos dice que él fue el intermediario para presentarme con este señor brasilero. ¿Y qué contesta en su declaración este doctor? Dice que primeramente que solo me conocía por los medios, que yo era el Contralor, que nunca en mi vida me había visto personalmente ni había estado personalmente, y que peor me había presentado con Consensuado Santos. ¿Y quiénes ellos? Sí tenían contratos con Odebrecht. O sea, el señor, un ilustre abogado, que pensando a lo mejor este señor Consensuado que se iba a prestar para una tramoya, él lo desmiente y le dice que jamás me ha presentado a mí con este brasilero. ¿Por qué levantó las glosas entonces? ¿Qué resulta? Aquí viene algo importante y que el país conozca. La Contraloría emite su informe donde emite las glosas por más de 70 millones de dólares y 2 indicios de responsabilidad penal que fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado en la época del doctor Washington Pesantes. Esto se remite a Ambato y el fiscal distrital de Ambato realiza la investigación e inicia la instrucción fiscal. ¿Contra los funcionarios que señaló la Contraloría, los funcionarios de Odebrecht y los funcionarios de Estado, en este caso los que representaban a Hidropastasa. Entonces, el fiscal posteriormente archiva la denuncia
archiva la instrucción fiscal y dice que aquí no pasó nada, ¿verdad? Las glosas, ¿por qué se levantan? ¿Por qué? El gobierno nacional, a través de Hidropastasa, llega a un acuerdo con la empresa Odebrecht. Allí nunca participó la Contraloría General del Estado y peor esta autoridad que era en ese momento el Contralor del Estado. Nunca, ningún funcionario participó en ninguna reunión de las que se hicieron, y yo tuve conocimiento, se hicieron en la Presidencia de la República. Ustedes conocen que todo lo que se hacía en el gobierno tenía que tener visto bueno de Alexis Mera para todo. Porque Alexis Mera a mí algunas veces me llamó por diferentes temas y él recibía mi respuesta, siempre. Inclusive una vez le mandé una queja al presidente de la República contra él. Entonces, se arma ahí el arreglo. ¿Quiénes se reunían en la presidencia? Luego de expulsada la empresa por el gobierno, que dice Alexis Mera que la lideró el vicepresidente de la República, luego se reúnen Hidropastasa, el gobierno a través de sus funcionarios, donde tuve conocimiento, se hicieron en la presidencia de la República, donde participa el Procurador General del Estado y la empresa y los representantes de Odebrecht. No conozco quiénes eran los representantes de Odebrecht. ¿Nunca fue usted una de esas reuniones? Jamás, nunca. Entonces ahí se da el tema de el convenio, la transacción entre el gobierno del Ecuador y Odebrecht de Brasil. Y llegan a un acuerdo, dice el procurador, abre su primera resolución donde analiza y dice que para llegar a un acuerdo la empresa Odebrecht le exigía al gobierno ecuatoriano se eliminen las glosas y se eliminen la denuncia que presentó Hidropastasa, ¿verdad? Porque denuncia con acusación particular a los brasileros, que retiren esa denuncia. Pero no hacen hincapié a los indicios penales que mi administración reveló. ¿Qué pasa? Que en ese acuerdo y en esos indicios penales se dieron porque ahí se crearon un sistema de adendas, donde la Contraloría revela que esas adendas no existían en la ley y que el informe de auditoría revela también documentos falsificados. Habían documentos falsificados. Sin embargo, el fiscal y la fiscalía lo archivan. Ahí el procurador no presentó acusación particular, no reclamó el por qué se archivaba esos indicios penales. Es que el procurador nunca hizo nada, ni siquiera la acusación que presenta conmigo la presenta, contra mí la presenta él. Manda a un abogado de su oficina para que la presente. Entonces, se da la transacción con el Procurador General del Estado, ¿verdad? Y Hidropastasa comunica a la Contraloría que para llegar a este acuerdo se tiene que bajar las glosas, ¿verdad? Para que luego de un examen posterior se verifique si realmente se cumplió con la recuperación del Estado. ¿Usted no podía negarse a eso? El Contralor ni la institución podían negarse a que el Estado recupere el daño que había ocasionado esta empresa al Ecuador, al gobierno nacional, que se descubre por la revelación del informe. ¿Usted no podía bajo ningún concepto? No podíamos negarnos porque una sanción civil, que es un acto administrativo, lo obligamos al funcionario y al Estado a recuperar el daño que se ocasionó. Imagínense ustedes si yo negaba eso y resulta que mañana la empresa San Francisco no se recuperaba. ¿Y en qué quedaba la indemnización que tenían que hacer los brasileros al Estado ecuatoriano? Esa ha sido la defensa de Carlos Poli. En este segundo segmento, el excontralor narra los inicios de la enemistad que tiene con el actual fiscal general Carlos Baca y presenta un informe de auditoría de gastos especiales realizado a la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, en el que se evidenciarían dos asuntos muy graves. Uno, que Carlos Baca y otros miembros de la Comisión para investigar los hechos de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 cobraron por sus servicios a pesar de haber sido un cargo ad honorem. Y dos, el doctor Baca habría dispuesto la manipulación de videos que sirvieron como prueba para sentenciar y mandar a la cárcel a uniformados por el caso 30S. ¿Cómo comienza su relación con Baca o su mala relación con Baca? ¿Por qué usted dice que él lo persigue? ¿Hay antecedentes
¿O hay algo que usted le haya hecho a él? ¿Usted lo investigó? ¿Encontró algo? ¿El que está tratando de hacer ahora? Mire, hace mucho tiempo atrás, salió un informe con indicios de responsabilidad penal contra el señor Diego Guzmán. Diego Guzmán es una persona muy allegada al fiscal general actual, y salió un informe con indicios penal contra Diego Guzmán, el actual presidente de Seguro Sucre. ¿Por qué caso? Óigaseme bien. Este señor Guzmán, cuando el equipo de auditoría revela que el señor Guzmán se acerca a Quito Motor. ¿Él qué era? ¿Qué era Diego Guzmán? Él acababa de dejar su cargo y estaba por ocupar seguramente otro, porque era parte del gobierno también del presidente Correa. Ese indicio de responsabilidad penal sale porque él se acerca a Quito Motor. ¿Como representante de qué? O sea, Diego a Guzmán comprar un carro para él. Ya, okay. Con $79,000 en efectivo. El señor de Quito Motor, todo lo que le digo está relacionado en el informe, inclusive enviado a la UAF. Y ese informe que está allá arriba, que se lo voy a entregar, es el indicio de responsabilidad penal. Se acerca a Quito Motor a comprar un vehículo del año en $79,000. En efectivo. Se terminó la auditoría y se revelan los indicios penales y se mandó a la fiscalía en la época de Galo Chiriboga, el doctor Galo Chiriboga. ¿Quito Motor qué hizo? Quito Motor denunció a la UAF, que el señor estaba comprando un carro y que le contestó el funcionario de Quito Motor que no podían recibir en efectivo, pero que era problema de él, que la cuenta en el Banco del Pichincha de Quito Motor era en el Banco del Pichincha y que él tenía que depositar el dinero allá y venir con el recibo para comprar el carro. El señor va y hace el depósito en efectivo en el Banco del Pichincha, revela el equipo de auditoría, y entonces en la cuenta de Quito Motor. Esto se le pedía información de dónde el dinero en efectivo para comprar un carro del año, el mismo que según el equipo de auditoría reveló que no justificó. Entonces salieron los indicios penales. ¿Qué sucedió ahí? Sale el doctor Carlos Vaca Mancheno en defensa de Diego Guzmán, con los twitteres a decir... ¿Vaca Mancheno qué era en ese entonces? En ese entonces Vaca Mancheno, si mal no recuerdo, creo que estaba de asesor del ministro José Serrano. Era asesor, él fue asesor también del ministro José Serrano, o una de esas actividades, porque él siempre estuvo en un cargo público desde la Asamblea de Montecristi. Entonces, él comienza a tuitear, y usted puede verificar en los twitters del señor Vaca, que defendía a Guzmán, lo defendía y atacaba a la institución, y desde luego indirectamente a mí. Porque había salido un indicio de responsabilidad penal, que lo que era que él tenía que explicar a la Fiscalía y a la UAF, que finalmente la UAF, por alguna orden de arriba, no investigó nada. Sin embargo, que los informes de la UAF revelaban y ordenaban a los otros funcionarios que realicen la investigación, porque era súper delicado. Un funcionario, pues usted sabe, ir a comprar tenía que verificar. ¿Qué pasó ahí? En ese entonces el subcontralor, que era Pablo Celi, a propósito que lo tengo que nombrar. Perdón. Diego Guzmán, ¿qué era en ese entonces? ¿Por qué eso lo investigó? Las auditorías que se hicieron fue cuando él se cerró el FICE. Se hicieron las auditorías al FICE y luego se hicieron también, como es lógico, cuando se cierra una institución se hacen auditorías al patrimonio de los funcionarios públicos, ¿no? Y como era un cargo que venía desempeñándose, se lo hizo. Esa auditoría la llevó adelante, inclusive el que ahora funge entre ese grupo, el doctor Pablo Celi. Ese informe lo firma el doctor Pablo Celi y lo remitimos de la institución a la Fiscalía. De ahí comienza este problema con los señores Vaca contra mí. Se dirigieron contra mí, porque seguramente pues el doctor Celi por abajo iba a decir otras cosas, seguramente ahora según lo que estoy viendo. Entonces, eso crea ese malestar. Inicial, ahí empieza. Ahí yo estoy seguro que esa fue la ¿Qué sucede? parte inicial. Entonces, luego de eso, el señor fue nombrado
por el presidente de la República ad honorem en una comisión 30S que lo nombran a él presidente de esta comisión. Ad honorem, eso es importante. Ad honorem. Los señores van y se instalan en las oficinas de la Secretaría de Inteligencia. Ahí estaba ya de secretario de Inteligencia Romy Vallejo. Y ahí se instala esta comisión 30S. De ahí se hace la auditoría a los gastos que originalmente le tocó aprobarla al doctor Daniel Fernández de Córdoba. En esa auditoría se revela que ellos cobraban con sobrenombres de Cato, Waldo y otros más, cobraban escondidos los sueldos. Y parece que a la Secretaría de Inteligencia se le escapó ese mes de febrero. ¿Y por qué se demora esta auditoría en salir? Porque siempre CELI estuvo atrás de esa auditoría, ¿verdad? Que se demore, que se pida más información, que faltan más meses, que no podemos mandar así solo con un mes. Pero ya si decía el mes de febrero, tenía que la Fiscalía ya entrar en su investigación que le corresponde, porque la ley dice que una vez que se encuentre un hallazgo hay que remitirlo de inmediato a la Fiscalía. Ese informe se demoró en entregarse. ¿Cuánto tiempo se demoró? Se demoró ese informe habrá tenido en investigación como más de 1 año y medio. ¿Y quién lo demoró? Justamente en los análisis que se hacían de ese informe, porque este informe que está aquí, miren, este informe es el informe de Daniel Fernández de Córdoba, el pequeñito, el que hace el relato del por qué los indicios penales, firmado por él, y este es el informe general donde lo entrega a la Fiscalía el doctor Daniel Fernández el 25 de mayo. Muy importante recalcarles que los informes con indicios penales de gastos reservados son secretos y por ende los gastos secretos de la Secretaría de Inteligencia, que por sí hay algunos en la Fiscalía y que ninguno ha tenido resolución final, ¿verdad? Porque hubo el otro caso, cuando se contrató a un norteamericano por parte del almirante Yepes, ¿verdad? Ese también salió indicios penales. Se había contratado con gastos reservados a una empresa norteamericana para que investigue y siga a los empresarios isaías en los Estados Unidos. Imagínense ustedes. Y hacen un contrato y lo notarizan, cuando lo secreto no se tenía que llevar a ningún notario, sino seguir por el área secreta. Pero bueno, regresando al tema de del doctor Vaca Mancheno, aquí están los informes, es verídico, es real. ¿Cómo se filtró? Yo este informe lo tengo aquí, señor periodista, y déjeme, por favor, terminar. El doctor Pablo Celi dice que no ha visto este informe, y el fiscal Vaca dice que el doctor Fernández no le ha entregado, que esa firma no es el doctor Fernández. Sí, pero miren, si ustedes enfocan mi celular, Daniel Fernández de Córdoba me manda a mí, a mi celular, a mi WhatsApp. Miren las llamadas y los diálogos que yo tengo con él. Me envía el 31 de mayo. 31 de mayo y las conversaciones que yo tengo con él, vía telefónica. Y me remite y me dice, esto era lo que le debía. Y me remite aquí el informe con indicios penales remitido por él y firmado por él a la Fiscalía General del Estado. Él, Daniel, no puede mentir. Daniel tiene que decir la verdad porque es un hombre de bien y viene de una excelente familia. A este chico se hizo una institución y lo formamos, un hombre muy capaz. Pero Daniel, tienes que decir la verdad. Tú entregaste este informe en la Fiscalía y lo aprobaste tú, y aquí tengo los documentos y tú firmas, y más que nada el que tú mismo me enviaste. Entonces, este informe que siempre se discutió en la institución, incluido funcionarios como Pablo Celi, Wilson Vallejo, Daniel Fernández de Córdoba, la doctora Vivanco, Alejandra Vivanco, todos ellos conocieron de esto. Y perdóname, el ingeniero Paul Novoa. Paul Novoa era el funcionario que teníamos de apoyo para la revisión de todos los documentos de gastos reservados. En gastos reservados, el gobierno nacional hasta la presente fecha ha gastado más de 330 millones de dólares. Vamos a Entonces, volvemos, aquí está el informe. Usted lo puede ver, mire, con las cámaras a color. Esto es el informe verídico y copia
de su original, que él me entrega a mí y me lo envía el doctor Daniel Fernández de Córdoba. Debo decirle algo importante. ¿Por qué Daniel Fernández de Córdoba le entrega a usted algo que supuestamente es secreto? No, porque siempre yo he estado permanentemente dándole instrucciones a los contralores encargados que tengan mucho cuidado cuando liquidan gastos reservados. Y Daniel Fernández, que le tocó a él aprobar este informe, porque tiene su historia de demora, ¿verdad? Porque siempre hubo, como dice algún día el fiscal, claro que tuve presiones. Yo tuve muchas presiones y la visita suya por este informe, 2 veces me visitó usted al despacho. 2 veces. Y me decía que usted era inocente, que eso no era, ¿verdad? Y yo le digo, presente sus descargos. ¿Qué dice Daniel Fernández en este informe? Que los descargos de los suyos presentados más bien ratifican el indicio de responsabilidad penal por haber cobrado y por haber editado video contra policías y militares para meterlos presos. A ver, explíqueme eso. Dice su propia comunicación. A ver, ¿cómo es eso? La propia comunicación del señor Carlos Vaca, que dice: por medio del presente me permito solicitar el pago de la edición de videos de la captura de militares en las inmediaciones del regimiento Quito número 1, en el cual se aclara, amplía, congela y ralentizar material audiovisual. En otras palabras, esto significa manipular videos. Manipular los videos que usted le pidió a toda la prensa del país y que los medios de comunicación le entregaron a la Comisión 30S. Él contrató para manipularlos. Esto es lo más grave de este informe. Por eso Celi lo demoraba y discutía que había que pedir más información y más información. El doctor Celi conocía a la saciedad y con él discutimos este informe. Porque allí, a pesar de ser Daniel Fernández de Córdoba el que lo aprueba, siempre se trató este informe porque era uno de los informes más peligrosos e importantes, porque usted ve la magnitud de la situación. ¿Está usted consciente que con esto, todo lo que ha hecho la comisión del 30S pasa a ser un fraude? Señores, un fraude. Es tan grave. Usted sabe lo que es tan grave auditar, pedirle a la prensa los videos y auditar. Todos los policías presos y militares presos pueden usar mañana este informe. ¿Dónde está el coronel Carrión, que es asambleísta, que también fue parte de esto? Aquí está el informe. Es verídico y no es lo que dice Pablo Celi, que es un mentiroso por sacar cosas y, claro, deberse favores con el fiscal. Él le debe el favor del fiscal de que dice que no hay informe. Y el fiscal no lo imputa a él por ocupar un cargo ilegítimamente, porque yo al doctor Celi lo cesé en funciones el 25 de mayo. Esto es lo que tiene que decir Vaca Mancheno: responda por este informe de gastos reservados y usted hizo meter preso a través del fiscal Garo Chiriboga a todos esos inocentes. Eso es el tema más importante. Eso es corrupción. No solamente el que usted firma como cato, pues. Usted firma como cato para cobrar los sueldos escondidos. Este informe de Contraloría sobre la Comisión 30S es solo una parte de una auditoría más grande que se hizo a la Secretaría Nacional de Investigación, SENAIM. En esa auditoría hay varios informes de operaciones secretas realizadas por los servicios de inteligencia en las que se han gastado cientos de miles de dólares de los ecuatorianos para pagar a informantes extranjeros, para hackear a activistas políticos, para seguir y espiar a funcionarios del propio gobierno, para pagar encuestas, entre otros gastos. Las operaciones tenían nombres raros como Operación Troyano, Operación Caminito, Flaca, Primavera, etc. Y los gastos realizados no siempre fueron justificados. Por eso se realizó esta auditoría y se emitió un informe con indicios de responsabilidad penal en contra de varios funcionarios. Más adelante, el excontralor señala con nombres y apellidos a varios exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa en informes con responsabilidad penal y responsabiliza al actual contralor de no preocuparse por estos informes. Además, muestra arrepentimiento en algunos actos cometidos.